Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos seamos todos esta noche a la casa del Señor. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar juntos adorando al Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia y la mantenga ahí por un momento en Esdras, en el capítulo 7, en el verso 10. Hay muchas diferentes situaciones en nuestra vida. A veces andamos con un buen ánimo, a veces de repente perdemos ese ánimo. A veces andamos, como alguien dijo, andamos un ánimo al 100, pero a veces de repente como que baja. Y no solamente pasa eso en la vida cristiana. De repente agarramos la palabra y agarramos esa pasión por Jesús. Y cuando menos se acuerda, esa pasión como que se termina. Para que tengamos una idea, de repente empezamos a congregarnos y a estar pendientes de congregarnos y de buscar al Señor. Pero de repente como que se pierde el entusiasmo y empiezo a aparecer allá la cansada. Y como que mi vida espiritual se vuelve un poco inestable. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente está pasando en mi vida? ¿O por qué yo enfrento esa situación? ¿Verdad? ¿Por qué no puedo mantener esa estabilidad espiritual? ¿Cuál es el problema que yo enfrento? Pues fíjese que así, hablando de manera directa, hay cosas que usted y yo podemos hacer en lo secreto para poder permanecer en el Señor. El tiempo que vivimos es difícil. La gente se desvió del Señor, la gente se apartó del camino del Señor, la gente se ha olvidado del Señor. Y cuando pensamos que la pandemia iba a hacer que todo el mundo regresara a la iglesia, vimos que la pandemia más bien sirvió para alejarnos de la iglesia. Y eso ha costado que la gente se vuelva a levantar. Eso ha costado que la gente vuelva a decir, voy a regresar a la iglesia. Usted los invita, sí, ahí voy a llegar, cualquier día. Y de repente estoy bien un mes, pero cuando menos se acuerda, caí 6. De repente voy bien animado a un culto y de repente estoy triste. Entonces la pregunta es, ¿por qué me pasa eso? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en mi vida? En Esdras, en el capítulo 7, en el verso 10, vamos a hablar de los secretos de Esdras para mantenerse firme en el Señor. Los secretos de Esdras para mantenerse firme en el Señor. Y vamos a hacer un énfasis en este versículo, vamos a leerlo todo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos. Este texto, para iniciar, nos enseña algo interesante que es que nos hace falta a nosotros muchas veces. Y lo primero es que Esdras preparó su corazón. ¿Qué es eso de estar preparado? Bueno, no se me ocurre otra cosa más que, digamos que usted y yo tenemos invitado a alguien a cenar, bueno, a comer a cualquier hora. Tenemos a alguien invitado a comer. Y digamos que lo vamos a invitar a almorzar. Vamos a invitar a la hermana, ¿cómo se llama? A la hermana Mari a almorzar, ¿verdad? Y entonces, bueno, de paso, empezó la mañana, corrió el día y de repente llegó la hora del almuerzo y llegó la hermana. Si nosotros la invitamos, ¿usted cree que ya debería estar preparado el almuerzo? Pero si de repente la hermana llega y dice, se me olvidó que no he preparado nada, hermana, pero ya vamos a preparar. Y a la carrera empezamos a armar, a partir esto, a partir lo otro y armar algo para no quedarle mal a la hermana. Yo le pregunto, ¿quedará realmente satisfecho el invitado? No, hermano. Lo primero que vamos a decir que es, no me vuelve a invitar, hermano. ¿Por qué? Porque no quedó satisfecho.
Miró que a la carrera estaba preparando algo. ¿Y qué hizo Esdras? Preparó su corazón. Eso quiere decir, tomó tiempo para alistarse, tomó tiempo para prepararse, tomó tiempo para examinar su corazón. Y eso es lo que pasa con la vida cristiana muchas veces. Cuando nos sentimos agobiados o agotados, o cuando sentimos que la carga es muy pesada, entonces no me queda de otra que ir a la iglesia, no me queda otra que orar, no me queda de otra que comprometerme con Dios. ¿Pero cuándo? A la carrera, igual que las 10 vírgenes, las 5 vírgenes, insensatas. A la carrera querían, mejor dame de tu aceite para que no se apague mi lámpara. Todo al momento. Si hay algo que debemos aprender nosotros esta noche, es que debemos valorar el tiempo que tenemos para entablar una relación con Dios. Eso quiere decir que yo me voy a ir preparado. ¿Para qué? Para poder descubrir qué Dios me tiene que decir en las Escrituras. Porque allí pegamos con otro problema. Y no me diga amén, pero la pregunta es muy personal. Y la pregunta es, ¿está usted estudiando la Biblia? No diga amén, no levante la mano, pero contéstese allá en el fondo. ¿Está usted estudiando la Biblia? ¿Está usted, no le dije leyendo, le dije estudiando? ¿Está usted estudiando la Biblia? Entonces otra pregunta, ¿está usted leyendo su Biblia? ¿Por qué? Porque si lo hacemos a la carrera, me voy a comer el Salmo 91 para que no me salga la chula a las 12 de la noche. Eso no es preparar el corazón. Eso no es descubrir, Señor, quiero descubrir los tesoros de tu palabra, quiero conocer las riquezas de tu palabra. Preparando ¿el qué? El corazón. Entonces a veces venimos a la iglesia o vamos al altar o vamos a la escritura con un corazón que enojado, amargado, sin perdonar, lleno de pecado, lleno de intranquilidad, lleno de impaciencia, queriendo hacer las cosas a la carrera, como la historia del almuerzo, sin tener el tiempo. Me voy a preparar para ver que Dios me enseña, que Dios me hable, que Dios me diga. Y cuando usted y yo entonces cerramos las escrituras, porque ya leímos, nuestro corazón queda lleno ¿de qué? De la palabra de Dios. Y entonces nuestra vida espiritual se fortalece. Entonces nuestro ánimo espiritual se restaura. Entonces nuestra pasión por Cristo vuelve a nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque hay que aprender a preparar el corazón para poder buscar de la voluntad de Dios. Entonces hoy tenemos ese problema. ¿Cuál es el problema? Dijimos, el problema de que no nos preparamos con el tiempo suficiente para orar, con el tiempo suficiente ¿para qué? Para leer la palabra. ¿Cuántas veces oramos a la carrera? Nos dormimos, Señor, cuídame por favor y que regrese sano, amén, ya estuvo. Eso es todo. Y entonces nos preguntan el día, ¿oramos hoy, hermano? Sí, hermano, aunque sea de 30 segundos, pero oré. ¿Cómo se sentiría usted que alguien que lo aprecia, que lo valora, que lo estima, que lo ama tanto, le dedique 30 segundos? ¿No se sentiría raro? Entonces hay que valorar el tiempo que tenemos con Dios. A veces vamos al templo y vamos apurados. Ojalá que el hermano no hable tanto. Ojalá que no canten tanto. ¿Por qué? Porque no preparamos ¿el qué? Nuestro corazón. Al no preparar nuestro corazón, entonces nuestra vida al salir de este lugar va a salir vacía. Por favor, acompáñeme en Marcos capítulo 12, en el verso 34. Mateo, dije, ¿verdad? Mateo 12, 34. Entonces hoy a veces el corazón está lleno de miedo, ¿verdad?
sin tiempo para orar, sin tiempo para leer la palabra, sin tiempo para alabar a Dios. Y entonces Mateo 12:34, si no me equivoqué, dice la escritura, 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué hizo Esdras? Esdras lo primero que hizo fue preparar su corazón. Y el llamado que hace Jesús es muy fuerte. ¿Fuerte por qué? Porque la frase que él utiliza, ¿cuál es? Generación. Hermano, a uno le predican generación de víboras y sale volado de la iglesia. Uy, me dijo serpiente. Uy, me dijo. Y como tenemos un mal concepto, ¿verdad? Cuando le dicen serpientes, que es chismoso, que es lenguón, etcétera, etcétera. Pero Jesús le dijo eso. Y eso tiene mucho que enseñarnos cuando hablamos de generación de víboras. ¿Por qué hablamos de una víbora? ¿Por qué Jesús habló de una víbora? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Quizás espero no equivocarme, pero para que usted tenga una idea y usted piensa entonces en una víbora, es una víbora que ¿dónde vive? Por lo general vive en las esquinas de las casas. Cuando está en una casa está en una esquina. Una, dos, casi siempre está en lugares húmedos y oscuros. Número 3, es de sangre fría. Y número 4, va a atacar en cualquier momento. Y número 5, te puede matar. Y cuando Jesús está hablando de esto, está diciendo eso. Ustedes son una generación de víboras. Ustedes viven en lo sucio, en lo juco, en lo húmedo. Ustedes viven allá, escondidos. Ustedes pueden atacarlo a uno en cualquier momento. Jesús está diciendo eso. Y al final dice, de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Llenémonos de Dios, vamos a hablar de Dios. Llenémonos de la Biblia y vamos a hablar de la Biblia. Llénese de fútbol, usted ya sabe de qué va a hablar. Me lleno de política, usted ya sabe de qué voy a hablar. Si me lleno de historia, usted ya sabe de qué voy a hablar. Pero si nos llenamos de la Biblia, del libro de Dios, si nos llenamos de esa estrecha relación con Dios, es lógico que nuestro corazón va a estar lleno, va a estar listo, va a estar preparado. Y cuando nos toque hablar, ¿de qué vamos a hablar? De las maravillas de Dios. Pero para eso tenemos que preparar ¿qué? Nuestro corazón. No vengamos apresurados, ¿verdad? Cuando vienen a conectar al equipo, ¿verdad? Vienen con tiempo, ¿verdad? No pueden hacerlo a la carrera. Entonces, lo mismo sucede. No es lo mismo que abrir el templo, que instalar el equipo, que probar el equipo, que tomarse el tiempo para que haya un buen sonido y que el sonido sea agradable. No solo es producir un sonido, sino que el sonido sea agradable. ¿Qué hay que hacer? Hay que preparar el terreno. Para que usted y yo podamos aprender a permanecer en los caminos de Dios, tenemos que aprender el secreto de Esdras. Y el secreto de Esdras era que lo primero, preparar su corazón. Es decir, lo que yo dispuse, voy a la casa de Dios y lo voy a hacer de la mejor manera. Mi mejor actitud, mi mejor deseo, mi mejor pasión, mi mejor interés. ¿Por qué? Por estar en la casa de Dios. Acompáñeme un texto más en, creo que es Mateo, en el capítulo 15, en el verso 19. Mateo capítulo 15, en el verso 19. Porque estamos hablando de preparar el corazón. Y ven lo que dice este texto. Porque del corazón salen. Y ahí está la lista. ¿El que sale del corazón? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y la lista puede seguir. La mentira, el egoísmo, el orgullo, etcétera, etcétera. La lista puede continuar. ¿Y de dónde sale eso? Del corazón. Por eso el proverbista dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero a veces se nos olvida
Y entonces cuando venimos al altar del Señor, cuando venimos a la casa de Dios, venimos posiblemente con una carga, como decía nuestra hermana que estaba en la dirección, venimos con una carga pesada sobre nosotros, venimos con algo que no nos da la libertad, venimos con algo que no nos deja expresar nuestro sentimiento hacia Dios. Nuestra relación con Dios se vuelve como opaca, como truncada, y la pregunta entonces es ¿por qué? Entonces la respuesta es sencilla: ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Llenémonos de la palabra, vamos a hablar palabra. Llenémonos de alabanza y adoración, vamos a hablar alabanza y adoración. Llenémonos de iglesia, vamos a hablar de iglesia. ¿Por qué? Porque de la abundancia, de eso voy a hablar. Entonces, el primer secreto, ¿cuál es? Preparar el corazón para venir a la presencia de Dios. Muchos nos volvemos inestables en nuestra vida espiritual, nos volvemos inestables en el camino del Señor, porque nuestro corazón es como el yoyo, va y viene, va y viene, va y viene. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a mantenernos estables delante de Dios. Y entonces ahí caemos en un peligro. ¿Cuál es el peligro? De repente de andar de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, de misión en misión. ¿Por qué razón? Porque en ningún lugar me siento bien. Pero realmente el problema ¿dónde está? Está en mi corazón. Así que debemos aprender como Esdras a preparar nuestro corazón. Prepare su corazón para orar, prepare su corazón para leer la Biblia, prepare su corazón para venir a la casa de Dios. Preparémonos para estar ahí y no lo hagamos: ay, hermano, ya hace como 3 meses que no voy a ir hoy. No es así. No es así. Y entonces vienes a la iglesia y es como que te hayas untado aceite, todo resbala, nada penetra, nada te queda. O como que metamos una piedra al río, por mucha agua que haya ahí, al sacar esa roca va a salir, va a quedar seca ligerito. ¿Por qué? Porque no hay en ella algo que atraiga, que absorba. Y a veces nuestro corazón está de esa manera. Se nos olvidó la enseñanza del sábado, se nos olvidó la enseñanza del domingo. Estuve en el culto ayer, pero ya no me acuerdo de qué predicó. Y así somos. Entonces nos volvemos ¿qué? Inestables. Volvamos a Esdras en el capítulo 7, en el verso 10. Y estamos hablando de algunos secretos que hicieron posible que Esdras fuese diferente, marcara la diferencia. Y el primero de ellos, como dijimos, fue que preparó su corazón para venir al altar. Con tiempo, tomó su tiempo. En segundo lugar, ¿qué hizo? No solamente preparó su corazón, sino que estuvo listo para inquirir la ley de Jehová. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inquirir la ley de Jehová, estamos hablando de que es una conexión con Dios. Yo vengo a inquirir la ley. Eso quiere decir indagar. Eso quiere decir investigar. Eso quiere decir cavar. Eso quiere decir ahondar. Eso quiere decir profundizarse en la Escritura. No caminar por encima, sino ir más allá a ver qué es lo que quiere decir. Hay una traducción de la palabra inquirir, y la traducción que da es alguien que a través de preguntas investiga y obtiene las respuestas correctas. Y eso es lo que necesitamos. La mayoría de cristianos hoy en día, a pesar de que la tecnología nos da tanta facilidad, una concordancia, un diccionario bíblico, etcétera,
un estudio de inductivo, muchas cosas que Dios permite como herramientas para facilitar el estudio. A pesar de eso, de tanta bendición que Dios ha provisto, muchos leemos la Biblia y al final la cerramos. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que la Biblia dice. Y entonces surge la pregunta: ¿usted está leyendo la Biblia? Y dice, sí. Y entonces hacemos la pregunta como hizo el etíope eunuco: ¿pero usted entiende? No, hermano, no entiendo nada. Entonces la situación es, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque hay que inquirir la ley. Hay que inquirir la palabra. Es decir, hay que investigar. Hay que averiguar. Hay que ahondar. Yo me puedo leer los 150 salmos sin entender ninguno de ellos. No sé quién los escribió, no sé qué quiere decir, hermano, pero ya lo leí. Vuelva entonces y ahora no procure solo leer, sino investigar qué es lo que me quiere decir. Entonces, cuando hablamos de esto, de inquirir la ley, es la misma expresión utilizada por el Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 5, en el verso 39. Usted lo conoce ya de memoria. Juan, capítulo 5, verso 39. Y Jesús usó la frase y dijo: escudriñad las Escrituras. Cuando usted va a ese vocablo y encuentra esa palabra, ¿cómo se llama? Escudriñar. Esa palabra escudriñar es la misma palabra que se utiliza para describir una mina donde se busca oro, donde se busca plata. Y usted sabe muy bien de eso, ¿verdad? En nuestro país tenemos historia de la gente que andaba buscando oro y plata. Y por eso hablan de ¿cómo se llama? Ya se me escapó la palabra. Las minas de tal lugar. Y si usted le pregunta a su papá, o tal vez si tiene su abuelo o alguien mayor, usted pregúntele qué es eso. Y le dice, ahí la gente iba y buscaba oro. Y usted se mete y en aquel gran túnel que hay que ahondar. No solamente hay que ir derecho, sino que hay que ahondar. ¿Para qué? Para poder encontrar oro y plata. Esa es la misma frase, escudriñar. Entonces, eso quiere decir que para entender la Biblia, para comprender la Biblia, no voy a caminar sobre la Biblia. Tengo que empezar a inquirir, a investigar, a ahondar, a cuestionar, a averiguar por mi propia cuenta. Y el Espíritu Santo está presto para darnos la revelación de este contenido. Algo muy interesante, le mencioné yo que hay comentarios, diccionarios y concordancias que le pueden orientar al estudio de la Biblia. Pero un consejo muy sabio es: la Biblia es su propio intérprete. ¿Cómo así? El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro guía. Y como Él es nuestro maestro y nuestro guía, entonces quien nos puede enseñar es el Espíritu Santo de Dios. Mire, hay un texto bien interesante que Pablo utilizó para decírselo a Timoteo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 15. Debemos entonces buscar la interpretación correcta de esa escritura, memorizar esa escritura, procurar entender esa escritura, no torcer esa escritura. Hay algo que me llama la atención cuando a alguien lo ponen a leer. ¿Sabe que a veces uno lee así la carrera y lee otra palabra? Y en la Biblia aprendemos a leer de manera correcta.
Y mire lo que dice, y que desde la niñez, ¿qué pasó en la niñez? Has sabido las sagradas escrituras. Entonces, ahora preguntémonos nosotros cuánto tiempo tenemos de conocer las escrituras. Algunos de los que estamos aquí posiblemente crecieron en la escuela dominical. Amén. Entonces, a estas alturas deberíamos ser maestros en Biblia. Deberíamos ser teólogos. Deberíamos ser eruditos. Entonces pensemos, ¿cuántos años tengo de tener la Biblia en mi mano o de tener una Biblia en casa? Y Pablo le dice, desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, has sabido las sagradas escrituras. Y luego termina diciendo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el fin realmente? La salvación. ¿Y por qué hablar de salvación? Porque algunos no creemos que la salvación es gratuita. Y entonces algunos pensamos que tenemos que ayudarle a Dios para que me salve. La salvación es gratuita. Dios la da gratis. Pero hay algunos que la venden. Hay otros que venden las bendiciones. Hay otros que venden los milagros. Pero la salvación es gratis. Y lo único que puedes hacer es o la tomas o la dejas. Es lo único, pero la salvación está ahí. Y entonces, cuando tenemos el conocimiento de la salvación, entonces entendemos que yo no le ayudo a Dios para que me salve. Dios me salva tal cual soy. Ahora, cuando yo vengo a Cristo y cuando entrego mi vida a Cristo, entonces mi vida tiene que tener un giro, un cambio, una diferencia. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Y esa palabra va a producir un milagro en su vida, va a producir un milagro en mi vida. Esa palabra es vida. Y porque es vida, entonces mi vida es diferente. ¿Por qué? Porque dice Pablo a la iglesia en Éfeso, porque Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Hay un cambio, hay una diferencia en nuestra vida. Ahora bien, sigamos con lo que nos enseña. Estamos hablando de los secretos de Esdras para permanecer en el camino del Señor. Y lo primero dijimos, para hacer un recuento, es preparar el corazón. En segundo lugar, es para inquirir esa ley. Pero luego, si me ayudas con Esdras 7:10, pero luego Esdras, estamos en ese texto porque ese texto es el que nos orienta, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, pero luego para cumplirla. Y ahí es cuando hay un espacio abismal hoy en día. ¿Por qué? Mire, la gente hoy compite con qué Biblia anda. Yo ando, no voy a mencionar marcas para no entrar en competencia, pero mi Biblia es de esta marca, mi Biblia es de la otra, mi Biblia es del lenguaje no sé qué. Y no se trata de eso. Bueno, si usted puede hacerlo, hágalo. Pero realmente el objetivo fundamental es cumplir la Biblia. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Debemos cumplir eso sí o sí? Bueno, entonces ya yo lo sé. ¿Qué me resta hacer? Obedecer. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que voy a venir a orar solo el día que hay culto de oración en el templo? No. Debo de orar siempre. Lo sabemos, lo practicamos. Y ahí es un espacio abismal.
Entonces nuestra vida se vuelve seca, nuestra vida se vuelve vacía. ¿Por qué? Porque a veces sabemos mucho de la Biblia y somos gordos de la cabeza porque entendemos o porque sabemos muchas cosas, pero no las ponemos en práctica. Algo muy sencillo. Hoy encontramos una enorme cantidad de personas que dicen: yo amo a Dios, yo amo a Cristo, Él ya me perdonó y voy para el cielo, pero a mí no me hable de ir a una iglesia. Ahí solo hay gente mala, hipócrita. Y él se excluye, ¿verdad? Él no es malo ni es hipócrita. Yo amo a Dios, pero no la iglesia. ¿Cómo es eso? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, si la iglesia es la novia de Cristo, si la iglesia son los redimidos por la sangre de Cristo, si la iglesia son los redimidos que van a vivir la eternidad con Jesús, entonces ¿cómo es que yo no los quiero? ¿Cómo es que no me hable? ¿Cómo es que yo no voy a ir? Es que ahí no es para mí. Es que ahí lo que hay es un montón de gente mentirosa, hipócrita, y empieza a decir un montón de cosas. Y empezamos a lanzar, ¿qué? Puro veneno. ¿Qué decía nuestro texto de Mateo? De la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Entonces eso nos da a entender que el corazón de esa persona está dañado, está herido, está golpeado, etcétera, etcétera. Entonces debemos tener el cuidado de que usted y yo, si sabemos la Biblia, es para que lo obedezcamos. Voy por partes. Primero, no dejando de congregarse, Hebreos 10:25. ¿Sabemos que hay que congregarnos? Sí, ¿verdad? Entonces no dejemos de congregarnos. Orar sin cesar. Es decir, debemos orar en todo tiempo, como dice Lucas 18:1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sabemos que hay que orar, pero ¿estamos orando siempre? ¿O solo estamos orando cuando tengo el problema enorme, cuando siento que el agua está a punto de llegar o tapar mi nariz y ya no puedo respirar? Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Ayúdame a salir de aquí. Pero ya cuando la tempestad pasa, vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque se me olvida cumplir la palabra. Y entonces surge el mal testimonio, surge un montón de cosas que dañan nuestra vida y que dañan la vida de la iglesia. Sabemos que la Biblia dice una enorme cantidad de cosas, entonces hay que obedecerlas. Por ejemplo, veamos algunas cosas que la Biblia menciona. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 1. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Mire ese texto y no lo lea a la carrera, leámoslo despacio. ¿Está conmigo? Asimismo, vosotras, ¿qué? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas. Estamos hablando, con todo el respeto que usted se merece, de las esposas que están viniendo a la iglesia y que su esposo, su compañero de hogar, es inconverso. Y quizás fuma, quizás bebe, quizás chivea, quizás, viene a la 1 de la mañana, o quizás no llegó a las 5 de la mañana. ¿Y cómo lo recibe? Vos, impío, hijo del diablo, que el diablo ya te ganó, que te vas para el infierno y que... Y entonces, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo lo trata? Dice, hermano, pero si se porta mal, sí, es que no está diciendo si se porta mal o bien, solamente dice que hay que estar, ¿qué? Sujeta.
a sus maridos. Y me gusta esa expresión que dice, para que los que no creen, es decir, son incrédulos, son malos, tienen de todo, para que los que no creen sean ganados. Oiga esa palabra, ganados, ¿por qué? Por la conducta. Es decir, ni siquiera le hablamos de Cristo. Como estaban, a ver si me recuerdo, estaban 3 borrachitos y les agarró a las 4 de la mañana. Y entre los 3 todos gritaban, ¿verdad? Y de entre los 3 todos decían, mi mujer es la mejor, mi esposa es la mejor. Y entonces se ponen de acuerdo entre los 3 y si hagamos una cosa, pues, probemos a ver cuál esposa realmente es la mejor. Y le dice uno, ¿qué vamos a hacer? Vamos, toquemos la puerta y veamos qué pasa. Y se va y tocan la puerta. Y sale la señora con una escoba, lo insultó, lo trató mal. Y venís con esos tus vagos que no se caen, no te quiero volver a ver, que el diablo te va a llevar con todo de amigos. Y si ya nos dimos cuenta, esa no es la mejor esposa. Sigamos. Y van al siguiente. La otra le tiró agua, lo insultó, lo pateó, le dijo de todo. Y vuelven los 3 borrachitos y dicen, ya nos dimos cuenta, tampoco es la mejor esposa. No nos queda la última. Y van y tocan la puerta. Pase adelante, mi amor, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? Que hasta ahora viene, siéntese, ahí viene con sus amigos, pase adelante, le voy a preparar un cafecito y ya comió, la cena se la dejé ahí, se la caliento. Y entonces, mientras ella se va a la cocina, los otros borrachos le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Qué le pasa? Ah, es que la mía es cristiana, ella va a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces estamos en la iglesia y nos portamos mal. Conocemos la Biblia y nos portamos mal. Y usted como hombre dice, qué bueno, hermano, dale duro a esas mujeres. No, calmadito. Como dijo alguien por ahí, calladito se mira bonito. Sigamos. Y vamos a hablar de los hijos un momento. En Efesios, mientras buscamos Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Entonces las esposas aprendan, yo sé que ha de ser difícil, pero aprendan a darle un buen trato a sus maridos. Yo sé que ustedes de repente se han de desesperar y han de querer tener un bate de béisbol para ver si pega duro o no. Pero hay que tranquilizarse. No porque lo digo yo. ¿Quién lo dice? La Biblia. Y si la Biblia lo dice, hay que obedecerlo. Amén. Amén, hermanos. Efesios, hablando de los hijos. Habemos hijos, pero hijos que somos como pan sin sal, que ni siquiera una bolsa de pan blanco de esas que venden en el bus le traemos. Hijos, vamos a leer corrido hasta el 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, lo dice la Biblia. Y luego añade, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No importa si tiene pisto o no, si es de la alta sociedad o de la baja, si es calzado o es descalzo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pórtate mal con tu mamá y tu papá y te irá mal. ¿Cuándo fue la última vez que lo llamaste? ¿Cuándo fue la última vez que lo visitaste? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste una libra de mantequilla? ¿O cuándo fue la última vez que le llevaste una bolsa de pan? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a hablar con él? Dice, no, hermanos, que se viejo. No importa. La Biblia no preguntó si está viejo o está joven, si es licenciado o no es licenciado. Sencillamente la Biblia dice, hijos, obedeced. Y también dijo, hijos, honra a tu padre y a tu madre. Y si lo haces, te va a ir bien.
Y 2, serás de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Entonces, muchos hijos les va mal. ¿Por qué? Porque no han aprendido a honrar a sus padres. ¿Qué es honrar? Es ponerlo en alto. ¿Y quién es ese? Es el hijo de fulana, que el papá es vengano. No te creo, ¿en serio? Sí, él es. Pero, ¿qué hijo? ¿Quién está recibiendo la honra? ¿El hijo o los padres? Los padres. Y entonces cuando usted camina por la calle, usted le cabe el bus con todo y pasajeros. ¿Por qué? Porque se siente importante. Y usted, ese es mi hijo, pues. Esa es mi hija. Y no estamos hablando de hijos perfectos. No estamos hablando de hijos perfectos. ¿Por qué? Porque todos tenemos defectos, pero son más las virtudes que tenemos. Dice, me gustó una anécdota que no sé si fue que la leí o que la escuché. Dicen que el famoso Albert Einstein, sí, creo que sí, así se llamaba, ¿no? Estaba con los universitarios en una ocasión. Y entonces dice que se puso de espaldas al auditorio y empezó a escribir la tabla del 9. Y empezó, 9 por 1, 9, y la escribió. Pero al final, 9 por 10. ¿Cuánto es 9 por 10? Él puso 91. Y todos empezaron a reírse, y todos empezaron a burlarse, y es científico, y sabe, y dice, y empezó, y los dejó que dijeran todo lo que tenían que decir. Al final dijo, qué triste es vivir en este mundo, empezando por ustedes, dijo, porque se están burlando y se están riendo de mí, porque me equivoqué en una, aunque hice 9 buenas. ¿Está aquí? Y a veces así somos también. En la iglesia, hermano, tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Y en algún momento de la vida nos vamos a equivocar. Pero eso no nos da el factor para destruir a alguien. Entonces, si usted tiene a su papá, si usted tiene a su mamá, hónrelo, comparta con él, llévele aunque sea una rosquilla, aunque le haga falta lo de en medio, pero llévele. Porque mire, cuando uno ya está viejito, que ya no puede mascar, le llevan cosas de mascar, hasta nueces le llevan, y cómo la va a quebrar, hermano. Cuando ya uno está viejito y no puede caminar y anda con el bordón ahí, yo no sé a dónde consiguen garrobos, pero hasta esencia de garrobo le dan. Y no funcionan. ¿Por qué no le dieron ese garrobo antes? Cuando lo podía agarrar a mordidas. Le matan la mejor gallina india porque está gorda y déle en la sopa. 2 cucharaditas y ya. Tráigame ahorita esa gallina. Ahorita tráigamela. Pero no esté esperando que tenga 80 años para darme una cucharadita de sopa de gallina. No, eso no es así. Honra a tu padre y tu madre. ¿Y sabes qué? Te va a ir bien y vas a ser de larga vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa hoy? Sabemos mucho de la Biblia. Somos gordos de la cabeza, pero no ponemos en práctica esa palabra. Entonces nos va mal. Y como nos va mal, entonces enfrentamos las consecuencias. Las mujeres estaban ahí enojadas por todo lo que dijimos, y los hombres, arriba, hermano, dele duro. Vea la Biblia. En Efesios, capítulo 5, versos 25 al 28. Estamos en el tercer punto de cumplir la palabra. Vea lo que dice aquí. Maridos están aquí. Y mire lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres.
Un hermano dijo, ¿y entonces cuántas me tocan? No, es que está hablando en plural a los hombres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay un texto que habla de que la mujer, estamos en el verso 28. Ese texto creo que es el que quiero que nos detengamos. ¿Existe el 28 o no existe? Asimismo, ¿estamos aquí? Asimismo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer, a sí mismo se aborrece. Hay un versículo que habla como a vaso más frágil, no sé si es el siguiente o está por ahí. Si me ayudan, le voy a agradecer. Bueno, ese versículo que dice que la mujer se debe tratar como a vaso más frágil. Entonces, los maridos a veces sabemos ese texto, pero no lo practicamos, ¿verdad? Es que esta vieja, hermano, es que mire que ya tiene la pata torcida. Sí, pero cuando usted la conoció no tenía la pata torcida. Si no, no se hubiera casado con ella. Es que mire, hermano, ahora mire la cabeza blanquita, hermano. Sí, pero cuando usted la conoció no estaba así. Usted es el que le ha sacado canas blancas y verdes. Entonces los maridos sabemos. ¿Ama usted a su mujer? Gracias, hijo. Vamos a leer despacio este texto. Es primera de Pedro 3:7. Así es, ¿va? Vosotros maridos igualmente vivid con ellas. ¿De qué manera? Sabiamente. Ojo, dando honor a la mujer. ¿Qué tipo de honor? Como a vaso más frágil. Es decir, delicadeza. Entonces, es decir, usted le va a hablar con dulzura. Así con esta voz que yo tengo, ¿verdad? Vení para acá. Con cariño. Vaso frágil, es decir, ámela. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo que la ama? Estoy hablando con usted que es marido. ¿Cuándo fue la última vez? No me van a decir amén, ¿va? Mujeres, ¿cuándo fue la última vez que les dijeron te amo, vieja? Te amo, amor. Te amo, mi chocolate helado. O mi luna, no sé qué. O mi sol, o mi cielo sin estrellas, no sé. ¿Cuándo fue la última vez? Y entonces, hermano, ¿cómo se pone a creer que yo le voy a decir eso a su esposa? Bueno, una cosa más fácil, vaya. Maridos, están aquí. No se oye. ¿Cuándo fue la última vez que usted le regaló flores a su esposa? No diga nada. No estoy hablando que le fue a robar la ruda al vecino para darle. No hablo de eso. Sino que usted pasó por la floristería y dijo, esta flor está hermosa para mi esposa, alíñeme 1.5. No 1.5 de girasoles, ¿va? Sino 1,5 flores de otra. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijeron eso? Y lo peor que las mujeres tan delicadas que son, ¿va? Y tienen una mente que parece que les pusieron una computadora ahí que no se les olvida nada. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijeron te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron mira amor, te traje este ramo de flores? Con delicadeza. Pero hay hombres que le revientan la nariz, le botan las 2 muelas que tiene. ¿Y cómo se debe tratar? Dice, como a vaso más frágil, o sea, con mucha delicadeza. Y entonces cuando usted ve un matrimonio así, ¿qué dice? No, es que de seguro, hermano, lo trabajaron.
Lo llevaron ante los médicos de allá, de Torturupe. Y yo siempre he entendido que la responsabilidad del hogar es de los dos. El matrimonio es de dos, no es de uno. Entonces, ¿sabemos la Biblia? Sí, pero a veces tratamos mal a nuestra esposa o trata mal a su esposo. ¿Y Esdras qué hizo? Él quería saber la Biblia, pero también quería ¿qué? Cumplirla, obedecerla. Y cuando obedecemos la Biblia, las bendiciones de Dios son las que vienen sobre nuestra vida. Volvamos a Esdras y terminamos con Esdras. Capítulo 7, verso 10. Y hablamos de algunos secretos que Esdras hizo para permanecer en el camino del Señor. Yo lo llamo así como secretos, como detallar qué es lo que me dice ese texto. Y entonces lo primero que hizo fue, Esdras preparó su corazón. Y después de que preparó su corazón, Esdras se puso a inquirir la ley de Dios. Y no solamente puso a inquirir la ley de Jehová, sino que también se puso a cumplirla. La Biblia dice que hay que orar en todo tiempo. Voy a orar en todo tiempo. La Biblia dice que hay que escudriñar las Escrituras. Voy a escudriñar las Escrituras. La Biblia dice que no debo dejar de congregarme. Voy a congregarme. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque el pastor exige. Porque ahí, no, hermano, porque la Biblia lo dice. Y si consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, usted y yo estamos en el deber de obedecerla. Y en último lugar, ¿qué pasó? No solamente quería cumplirla, sino también enseñarla o compartirla con otros. ¿Sabe, hermano, que el deseo de Dios es la reproducción? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo eso: fructificaos y multiplicaos. Esa es para la raza humana. Ahora, para la iglesia también, Dios desea que nos multipliquemos. Y usted encuentra eso en Mateo capítulo 28, en el verso 19 y 20. Y les dijo: id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el verso 20 dice: enseñándoles. Tenemos que compartir la palabra. Y usted me puede decir: yo no soy pastor, yo no soy maestro. Sí, pero usted conoce la Biblia. Y si usted y yo conocemos la Biblia, estamos en la obligación ¿de qué? De compartirla. Dijimos Mateo 28, 19 y 20, por si se perdió. Entonces, el llamado está en ir y hacer discípulos. Verso 19. Y en el verso 20 está el ¿qué? Enseñándoles. Usted y yo estamos en la obligación de enseñarles. ¿A quién? A los que nos rodean. Luego usted ve lo que dice Marcos capítulo 16, creo, en el verso 15, y Jesús les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Estamos en qué? En la obligación. No, hermanos, que a mí esa es responsabilidad del pastor, esa es responsabilidad de fulano, ese es el deber de mengano. No, es la responsabilidad de todos nosotros. ¿Tiene usted a alguien a quien le tiene que hablar de Cristo? Y la pregunta es: ¿ya le hablamos? ¿Tenemos a alguien que vamos a invitarle que venga a Cristo? La pregunta es: ¿ya le invitamos? Llámese esto invitación, aceptación, pero nuestro deber es hablarles del amor de Jesús. Dios quiere que usted y yo nos multipliquemos. El Señor quiere añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Pero ¿cómo van a ser salvos? Usted y yo tenemos que ir y compartir. Usted y yo tenemos que ir y decir. Usted y yo tenemos que ir e invitar. Usted y yo tenemos que ir y hablarle del amor de Dios. Si hacemos eso, no vamos a estar sin fruto, ni vamos a estar ahí ociosos.
Pero yo me pregunto, hermano, si ni nosotros queremos ir a la iglesia, si ni nosotros queremos leer la Biblia, si ni nosotros queremos adorar al Señor, entonces ¿cómo vamos a ir a traer a otro? Necesito entonces estar en el punto como Esdras. Y van a haber resultados en mi vida. Y van a haber resultados en la familia. Y van a haber resultados en la iglesia. Y van a haber resultados en todas las áreas de nuestra vida. Y no vamos a ser inestables en nuestra vida espiritual. Dios que nos ayude para mantener nuestra vida espiritual estable delante de Dios. Padre, gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Y realmente al ver tu palabra, entonces nos damos cuenta de que tú tienes un tesoro grande para nosotros en las Escrituras. Permítenos descubrir esos tesoros. En el nombre de Jesús, ayúdanos para dejar a un lado esa vida inestable, esa vida de sube y baja. Danos la oportunidad, Señor, de estar fundados en la roca que es Cristo Jesús. No es fácil, pero con tu ayuda lo podemos lograr. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por venir. Es mi deseo y oración que usted y yo pongamos en práctica lo que la Biblia nos enseña. Cuidemos de nuestra vida espiritual y de nuestra estabilidad en el camino del Señor.